Hola, hola a todos. Bienvenidos a un capítulo más de ICSA Live, el programa de la Asociación Internacional de Servicio al Cliente, ICSA Latinoamérica, el programa donde todos aprendemos de experiencia y servicio al cliente. Y traemos invitados maravillosos en cada una de estas sesiones. Y hoy no es la excusa. Hoy traemos a Paola Osa desde Ecuador. Paola, gracias por la invitación, por haber aceptado esta invitación y estar hoy con nosotros. Hola Nati, muchísimas gracias, no a ustedes, más bien es un honor ser parte de esta asociación. ICSA, como siempre, acogiendo a las personas que somos especialistas en servicio al cliente y tenemos esta pasión. Así que muchísimas gracias, es un honor para mí estar compartiendo con ustedes y sobre todo brindar este espacio de conocimiento donde lo único que hacemos es transmitir nuestras experiencias y nuestra pasión a este público tan maravilloso. Espectacular, gracias Paola. Bueno, pero quiero contarte a ti que estás al otro lado de la pantalla quién es Paola. Pero antes de eso, quiero invitarte a que te suscribas a nuestro canal de ICSA Latinoamérica y busques, porque la cantidad de información de valor que encuentras en nuestro canal, créeme que te va a gustar, te va a encantar. Pero bueno, vamos con Paola. Paola, como lo decía, es la directora de ICSA Latinoamérica en Ecuador. Ella es especialista en servicio al cliente con 25 años de experiencia. Paola tiene su propia agencia consultora en donde ella brinda asesoría, consultoría y capacitación en todo lo relacionado con el servicio al cliente. Además, su agencia se llama Paola Osa, soy servicio al cliente. Y afortunadamente ella, como es una apasionada por el servicio, tomó un tiempo y dejó plasmados sus 25 años de experiencia en un libro maravilloso que publicó el año pasado. Fue el año pasado, ¿verdad, No, Paola? en el 2021. 2021. El Quiero año contar. pasado saqué la segunda edición. ¡Oh, qué maravilla! Entonces, es la escritora del libro Descubriendo paso a paso la excelencia en el servicio al cliente. Allí les dejo, van a ir conociéndola y van a ver que cada minuto que la escuchen van a querer ver ese libro, leer ese libro. Les vamos a dejar la descripción del libro, perdón, el link del libro en la descripción de este video. Pero bueno, aquí hoy a lo que vinimos. Hoy tenemos un tema bien interesante, Pau, que hemos organizado y es cómo mejorar la experiencia del cliente con la inteligencia emocional. Un tema que hoy y cada día cobra más relevancia debido a que estamos viendo que las compañías se están centrando más en las personas. Estamos viendo cómo cada vez más ya estamos hablando de empresas de personas para personas y donde ya estamos hablando de la humanización de las empresas. Y este tema de la inteligencia emocional se hace vital. Entonces, hay un... Cuéntame, Paola, o sea, quiero que como que vayamos como desglosando este temita. ¿Qué significa la inteligencia emocional? ¿Qué es esto, inteligencia emocional? Gracias, Nati. En realidad lo que tú has dicho es muy cierto. Hoy por hoy las empresas se están enfocando muchísimo más en cuidar esa parte emocional de sus colaboradores. De hecho, dentro del libro yo tengo mi eslogan que es cuida a tu cliente interno, que él solito cuidará a su cliente externo. Y esto es trabajando desde la persona, ¿no? No desde un número, no desde alguien en la nómina, nada de elementos que no sean los que te conectan a través del ser humano. Entonces, se está manejando mucho este tema de humanizar el trato a mi colaborador, a mi cliente interno, que es por donde deberíamos de partir todos el momento que tenemos una empresa o ejecutamos una acción. Y dentro de esto, que yo siempre he promulgado mucho, es el tema de la inteligencia emocional. La inteligencia emocional no es nada más y nada menos que una herramienta que nos permite a nosotros aprender a conocer, a identificar y a controlar nuestras emociones. ¿Sí? Ya. Entonces, un poquito así como preámbulo, Nati, después de la pandemia, creo que el mundo en general, no creo, estoy segura que el mundo en general se vio afectado de gran manera, sobre todo porque vivimos momentos emocionales muy fuertes. Creo que haber estado expuestos al miedo de morir hizo que las personas, su psicología, su psiquis, sus emociones, tengan estos altibajos
que bueno, que si oímos a especialistas en el tema, hablan de la parte de la liberación constante del cortisol, que inflama el cuerpo y te genera una serie de enfermedades. En ese contexto, cuando nosotros trabajamos con personas y sabemos que están siendo llevadas a puntos extremos de estrés, aquí es donde nosotros debemos empezar a trabajar con nuestro personal interno, con nuestro cliente interno. Y la inteligencia emocional juega un papel muy importante. No muchas empresas capacitan sobre este tema, no muchas empresas hablan sobre este tema, de hecho, no muchas personas conocen sobre este tema, lo que es la inteligencia emocional. Pues como te decía, en concepto simple, es aprender a identificar nuestras emociones para poder controlarlas. Mira, importantísimo, ya que estamos hablando en este contexto de las personas y se aplica mucho. Y mira que en el capítulo anterior estuvimos hablando sobre la experiencia del colaborador y cómo del poder, de poder trabajar con la experiencia del colaborador, de trabajar con las personas. Y una de la invitación de nuestra invitada del capítulo anterior nos decía, no, cambiemos el director de recursos humanos a un director o un gerente de personas. O sea, ya veamos que no es un número más, sino es una persona que siente, que piensa, que ve, que tiene sueños y que ¿cierto? Que lo debemos es gestionar a él como persona. Entonces, algo que se ve mucho en las compañías es ese tema de cultura, ¿no? Lo que se respira dentro de la compañía, que muchas veces no está escrita, pero ya se vive, ¿sí? Y es ese día a día entre esa interacción con las personas. Y lo otro es esta parte de cuántas veces vemos que en las misiones y en las visiones de las compañías y en los valores de las compañías están muy bonitas escritas en la pared de la entrada de la empresa y allí muy lindas, enmarcadas, hermosas, pero a la hora de analizar esa cultura de qué es lo que está pasando internamente, pues lo que se vive es otra cosa. Entonces, ¿cómo, Paola, desde esa mirada de eso que está pasando hoy en el día a día en las compañías, cómo puedo ir gestionando esa inteligencia emocional? Muy bueno, muy buena pregunta, Nati. A ver, primero, como acotación, creo que las áreas de talento humano, recursos humanos, como les denominen cada organización, hoy en día están cambiando esa manera y esa forma de manejarlo. Antes del área de recursos humanos era un área castigadora, ¿no? Cuando tú trabajabas en una empresa y te decían, tienes que ir a recursos humanos, se te salía el corazón del pecho porque decías, ¿qué hice? Es como que te estás llamando a papá a castigarte, ¿no? Hoy por hoy ya no, ya es un área mucho más cercana, que en realidad debería ser el área de recursos humanos o talento humano o gestión humana, como quieran denominarlo, debe ser ese mediador entre los dueños de la empresa, accionistas, directores y el personal, ¿sí? Porque debe ser un área que en realidad, como dice, es talento humano, acoge al humano, a la persona. Eso por un lado. Por otro lado, cuando hablamos de la misión, la visión, los valores, la filosofía, es muy común lo que tú dices. Yo me he topado esto constantemente, que está colgado lindo en la pared, pero en realidad no está socializado con el resto de la organización. Y eso es del ADN de tu organización. Si tú tienes una misión, una visión, unos valores, una filosofía o un propósito, tienes que socializarlo con tu organización, porque desde ahí partimos. Nosotros partimos sobre qué es la organización, como te dije hace un momento, el ADN, y de ahí nosotros vamos bajándolo en cascada para que todos los niveles de la organización conozcan y se familiaricen con quiénes somos, hacia dónde vamos, qué queremos comunicar y qué queremos transmitir. Como parte de la inteligencia emocional, nosotros tenemos que aprender a trabajar con nuestros colaboradores. Entonces, la inteligencia emocional no es para mi cliente final, no es para el cliente externo. La inteligencia emocional es para mi cliente interno. Entonces, ¿cómo yo manejo eso? La empatía, que para mí es uno de los pilares fundamentales del servicio al cliente, que yo tengo, o sea, en mi libro, como concepto, como criterio y como teoría, tengo 3, que es la empatía, la amabilidad y la honestidad. Se nos fue Paola en este instante, esperemos un segundito si llega en este instante. Muy bien, ya volvió Pau. Pau, tú nos estabas contando No sé sobre qué pasó. algo, pero no importa, digamos, cosas que nos pasan en Okay. estos
vivos. Nos decías de tus 3 pilares que tú me has podido ver tu libro y hablas de la empatía, la amabilidad y la honestidad. Ahí vamos. Exactamente, exactamente. Y son 3 valores, ¿no? Todos sabemos que la empatía, la amabilidad y la honestidad son valores. Para mí, el servicio al cliente tiene que estar regido bajo valores. Y cuando tú estás hablando de empatía, para tú poder ser empático con la otra persona, tienes que saber y tener inteligencia emocional. Porque ¿cómo yo voy a aprender a identificar lo que la otra persona está sintiendo si ni siquiera reconozco mis propios sentimientos? ¿Sí? Entonces, aquí es donde entra la inteligencia emocional y yo les digo en la empresa, y siempre hablo de inteligencia emocional, y les digo lo importante que es aprender a conocernos y reconocernos. Porque cuando yo estoy en un entorno corporativo y tengo alguna discusión o algún altercado con un cliente interno o con un cliente externo, tengo que entender que no es conmigo. O sea, no es a mí a quien me están atacando. Es un tema profesional y debo de manejarlo como tal. Entonces, si yo no tengo claro mis sentimientos y no tengo un control sobre ellos, puede ocurrir que se nos salga de las manos la conversación, ¿sí? Cuando yo tengo personas capacitadas para manejar conflicto, para manejar cliente difícil, para manejar situaciones, inclusive situaciones que nos pueden llevar a alto riesgo, porque ahí tenemos en empresas que tienen este tipo de posibles problemas, ¿no? Hablemos de un extremo, una empresa minera tiene que tener un nivel de inteligencia emocional alto, porque tú estás manejando con personas que trabajan que tienen trabajos que son de alto riesgo. Entonces, la inteligencia emocional debería ser un pilar. De hecho, yo siempre digo, en las universidades deberían de darnos inteligencia emocional. De hecho, la inteligencia emocional junto con la inteligencia financiera deberían de capacitar desde que somos chiquitos, y servicio al cliente deberían de dar el último año en todas las carreras, en todas, en las ciencias, en las físicas, en todas las carreras. Porque en Estoy de realidad acuerdo, de todos acuerdo salimos, 100%. todos salimos a hacer servicio al cliente. Sí. Yo me gradué de la universidad y voy a hacer servicio al cliente, así sea médico, así sea abogado, contador, lo que sea, voy a hacer servicio al cliente. Pero si además yo tengo el manejo de mis emociones, me va a hacer que pueda ejecutar de mejor manera las cosas. Cuando tus pensamientos están claros y están calmados, puedes tomar decisiones más certeras. Cuando pierdes el control, tomas decisiones desde otro lado y, como se denomina, son decisiones mucho más viscerales y Claro, podemos cometer muchos errores. Y claro. muchas veces esa decisión que nosotros vamos a tomar puede poner en riesgo un cliente, puede poner en riesgo la organización, puede poner en riesgo inclusive la vida de alguien. Entonces, Claro, trabajemos con inteligencia emocional. Hagamos que las personas aprendamos a reconocer nuestras emociones. Y claro. eso deberían de trabajar en las organizaciones también. Es decir, que el mensaje que nos das es que es una herramienta clave para el manejo de situaciones difíciles, ya yéndonos puntual al tema del cliente, al manejo de un cliente que tal vez puede que venga con una queja, un reclamo, venga molesto por alguna situación, y es como colaborador, yo uso mi inteligencia emocional para poder manejar una situación de estas. Es lo que nos estás Así diciendo. es. Exactamente, Nat. Es una Y herramienta más. te Sí. pregunto, ¿la inteligencia emocional se enseña o se aprende más bien? Se aprende, ajá, por Bien, supuesto que se aprende. De hecho, bien, nosotros podemos empezarles, enseñarles a nuestros niños desde chiquitos la inteligencia emocional, que es que aprendan a controlar sus emociones, y la forma de controlar la emoción es viéndola, identificándola. Entonces, si yo estoy en una conversación y empiezo a sentir enojo e identifico el enojo, digo, me estoy enojando, estoy identificando el enojo, digo, ¿por qué me estoy enojando? Y hago una conciencia de ese sentimiento, puedo controlarlo de mejor forma. Yo digo, si no lo ves, no sabes que existe. Pero claro, cuando tú aprendes a verlo, sabes que existe. Entonces, si ya lo visualizas, sabes que existe, puedes controlarlo. Mientras claro, tanto, no. Entonces, lo me importante es que conozco. nosotros aprendamos a conocernos a nosotros mismos e identificar eso. Como tú decías, la inteligencia emocional es una herramienta. Yo a mis capacitaciones les doy herramientas de vida, o sea, herramientas que les sirven en la práctica al momento en que están sentados detrás de un counter atendiendo a un cliente, o están visitando a un cliente, o están teniendo una situación con un cliente de conflicto. Entonces yo les doy herramientas que a las personas
el momento en que se encuentran en estas situaciones puedan utilizarlas. Y una de ellas es la inteligencia emocional, más una serie de procesos anteriores que les doy, ¿no? Que hablo del lenguaje verbal y no verbal para identificar hacia dónde está yendo. Tú ya empiezas a ver hacia dónde está yendo tu cliente, si se está enojando, si se está calmando. Segundo, yo les doy una serie de tips que les sirve, que si siguen paso a paso, tienen una mejor, por lo menos van a tener una mejor opción de tener éxito en esa conversación, que son los pasos del manejo del conflicto. Claro. Y hablamos de inteligencia emocional, Ya. sumado a aprender a identificar a las personas, por ejemplo, las generaciones. No todo el mundo le tratas igual, tienes que aprender a identificar de qué generación es para darle el servicio, y eso también es parte de la inteligencia emocional. Porque, yo soy así, entonces yo le trato a todos así. No funciona, ¿sí? Claro. Entonces, yo sé que sí, yo soy así, pero yo tengo que comunicarme de una forma asertiva con la persona que está al otro lado. Y eso es parte del manejo del servicio al cliente, tú lo sabes. Claro. Es esas estrategias de comunicación para lograr una comunicación asertiva. Claro. Y entonces, Pau, como aquí estamos hablando hoy de cómo mejorar la experiencia del cliente con inteligencia emocional y nos dices, yo enseño unos pasos, o sea, la inteligencia emocional es una de las herramientas. Sí. ¿Nos puedes dar esos tipsitos o esos pasos, 1, 2, 3, de cómo debería gestionarme como un colaborador o como a un líder o como un miembro de una organización ante una situación compleja que se me presente? Unos pasos así súper claves, básicos que nos sirvan. Sí, a ver, primero, cuando nosotros aprendemos inteligencia emocional y manejamos nuestras emociones, es mucho más fácil llevar una conversación cuando está volviéndose álgida. Todos sabemos que existen clientes difíciles y también sabemos que podemos llegar a tener conflicto con el cliente. Entonces, lo primero que yo les digo es identifiquen sus emociones, ¿sí? Segundo, racionalicemos nosotros que la persona a la cual nos está reclamando no me está reclamando a mí como Paola Osa, sino que está teniendo un reclamo hacia una gestión, un producto, un proceso dentro de la organización que yo represento, que eso sí es cierto, pero no me está atacando a mí directamente. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Primero, empatizo. La clave del éxito, del manejo con el cliente, es empatizar. ¿Pero qué es empatizar? Empatizar es conectarte con la emoción del cliente de una forma real, ¿sí? Si el señor está enojado, no está fingiendo que está enojado. De verdad está enojado, ¿sí? Si la persona está molesta, de verdad está molesta. Si la persona está triste, de verdad está triste. Entonces, yo me identifico y me conecto con la emocionalidad de mi cliente y ahí entiendo lo que está sintiendo. Sea justificado o no sea justificado, porque a veces los reclamos simplemente no proceden. Sin embargo, recordemos que el cliente es lo principal en nuestra organización. Entonces, indistintamente de que tenga o no tenga la razón, lo primero que yo hago es empatizo con esa persona y escucho atentamente lo que me está diciendo. Hay un tip que a mí siempre me funciona y yo les digo es, por favor, tomen nota. Tomen nota. Mientras el cliente realice el reclamo, tomen nota de cada detalle. Porque puede haber sido, cuando ustedes empiezan a tomar nota, puede ser que ese reclamo que la persona nos está haciendo fue un error de comunicación. Y eso fue todo. Y al aclararlo se soluciona. Segundo, nosotros vamos a estar más calmados, porque cuando tú escribes, tu cuerpo se conecta con la escritura y es una forma de relajarte, ¿no? Y segundo, la persona que está reclamando, como yo digo, está drenando también esa molestia que tiene. Entonces, ahí es donde sale esa inteligencia emocional. Yo me calmo, ¿sí? Porque no es conmigo, el reclamo no es hacia mí, es un reclamo sobre la organización. Empatizo con el cliente y me conecto con su emocionalidad y empiezo a escribir. Cuando yo estoy poniendo atención a alguien y yo sé que alguien me está poniendo atención, me calmo, porque hay una persona que me va a solucionar. Por lo menos hay alguien que me está escuchando. Entonces, el rato que yo escribo, toman nota de absolutamente todo y después validan la información con el cliente. Lo que usted me dijo referente a su reclamo es, y empiezan a leer. Cuando la otra persona está escuchando lo que nosotros leemos, está haciendo una segunda, la tercera contada de la historia. Y cuando nosotros estamos molestos y contamos una y otra vez la historia, normalmente va bajando de intensidad la molestia. Entonces, así logramos calmarle al cliente y nosotros tenemos el control de la conversación. Excelente. Bueno, ¿sí? Súper. Entonces,
como un tip. Buenísimo, buenísimo. Espero que como a mí me pareció tan bueno, a ti también te haya parecido súper bueno estos tips que nos acaba de entregar Paola con respecto a cómo manejamos, cómo uso la inteligencia emocional a mi favor en un momento difícil. Y fíjate que esto no funciona, lo estamos viendo en el contexto de empresa, pero esto yo siempre digo en mis capacitaciones, esto funciona para la vida, para el amor y para la profesión. O sea, te funciona Exacto, en ajá, todo. totalmente. Esto es increíble como todas estas son herramientas que nos sirven para la vida en general. Pau, hay un tema que es bien, no, bien ¿cómo se dice? Se habla mucho de esto y es que hace un tiempo se decía que llega el colaborador a trabajar y de pronto tuvo algún conflicto en su casa y entonces que eso se queda, o sea, si estoy en la casa, si los problemas se quedan en la casa, aquí ya llegaste a trabajar y lo mismo en el trabajo, entonces llegaste a la casa, ya se quedan. O sea, eso, pues, ¿cómo lo manejamos? Pero finalmente es que seguimos siendo la misma persona. O sea, si yo estoy molesta, si yo estoy, sí, digamos que molesta o estoy triste, pero llegué a trabajar alguna situación ajena a mi trabajo, me está afectando emocionalmente, ¿cómo un líder podría ayudarle a esa persona a gestionar o cómo usar esa inteligencia emocional para ayudarle a esa persona? Esto dirigido como al líder hacia el colaborador, que esto se ve mucho, mucho, mucho en los Sí, grupos con los que trabajamos. sí, verás, definitivamente cuando estamos en nuestro ámbito profesional, es importante enfocarnos en nuestro ámbito profesional. Así como cuando yo les digo, cuando hago las capacitaciones, el rato que ustedes lleguen a su casa, sáquense la mochila de la oficina y entren a su casa a dedicarle a su familia lo que les corresponde. O sea, no nos llevemos los problemas de la oficina a la casa ni de la casa a la oficina. Eso siempre les digo porque creo que es un tema de sanidad mental también. Sin embargo, acuérdate que estos espacios se cruzaron con el tema del COVID, porque tú trabajabas en tu oficina, en tu casa, perdón, y eso hizo que ciertos límites se vayan corriendo. ¿Cómo debe de gestionarlo? Que ahora estamos volviendo mucho más a la normalidad. ¿Cómo debe de gestionar un líder? Primero, el líder tiene que ser empático con sus colaboradores. Porque lo que tú dices, las personas somos un conjunto de un montón de cosas. Yo tengo una vida profesional, una vida familiar, una vida social, porque también tienes vida social, y eres un conjunto de un todo. Sin embargo, si es que tu líder sabe cómo canalizar eso, puede motivarte y ayudarte a que no pases esa barrera de lo profesional a lo personal y puedas manejar las emociones. Y aquí es donde entra la inteligencia emocional. Si yo sé canalizar mis emociones, yo sé cómo manejarlas durante X situación, que para eso está la inteligencia emocional, el tener control de mi emocionalidad. Y el tener control de mi emocionalidad, ojo, no es me trago, no lloro, no grito, no es eso, porque parte del ser humano es poder expresar sus emociones. El controlar la inteligencia emocional es saber detectar la emocionalidad que estoy sintiendo y la causa, y entender si la causa es real o no es real. ¿Ya? Porque muchas veces nos gana a nosotros el miedo nos gana un montón y nos hace ejecutar o no ejecutar ciertas acciones. Pero ¿qué es lo que debe hacer el líder? Yo pienso que los líderes son los primeros que deben estar preparados y tener un manejo de sus emociones. Porque el líder no solamente es él, tiene a cargo un equipo de trabajo que tiene que motivar, que tiene que incentivar, que tiene que presionar para que lleguen a las metas. Y todo eso, si tú lo haces desde el manejo de las emociones correctas, vas a tener mejores resultados. Por eso es que hablamos de la experiencia del cliente, porque la experiencia del cliente ya no es un número, ya no es una cantidad, ya no es un producto. La experiencia del cliente es qué sensación me está dejando a mí esta experiencia. Claro. Y sobre eso yo decido si vuelvo o no. Y lo mismo ocurre con el colaborador. Y pasa en las empresas que dicen, todo el mundo quiere trabajar en esa área, todo el mundo, porque el líder es increíble, porque el líder es un líder, tiene control de sus emociones, sabe cómo motivar al personal y les transmite y les enseña. Entonces, se genera un ambiente de trabajo donde estás trabajando con personas. Somos nosotros, los seres humanos, somos personas emocionales. Entonces, conectémonos desde ahí y ahí viene la empatía. Y la Exacto. empatía es una regla para mí, no es opcional, no es negociable.
Pero si tú no eres capaz de ser empático, significa que tampoco puedes ser empático contigo mismo. Claro, ¿Sí? claro. Muy bien. Pau, una última pregunta. Y ya que estamos hablando desde el punto de vista de los líderes, de la alta dirección, ¿cómo incluyo dentro de mi capacitación la inteligencia emocional? ¿Cómo la incluyo dentro de Verás, este yo en las capacitaciones siempre lo pongo. No es opcional, digamos. Yo cuando hago las reuniones, porque las capacitaciones que yo doy no son genéricas, yo trabajo mucho para generar un pensum de acuerdo a las necesidades de la empresa, a lo que en realidad necesitan, ¿no? No planteo algo, un temario que sea como genérico de lo que consideran que se necesita. Entonces yo para esto hago una doble vía, trabajar con los líderes y trabajar con el personal que voy a capacitar para unificar e integrar las necesidades de ambos lados y sobre todo basarme hacia dónde va el norte de la capacitación. Pero para mí es vital la inteligencia emocional, porque si estoy en servicio al cliente estoy expuesto a un montón de situaciones y entre ellas la presión, entre ellas el estrés, el cumplir tiempos y esos son detonantes que pueden hacer que te ofusques, que pueden hacer que te enojes, que pueden hacer que te frustres. Entonces, yo siempre creo, considero y propongo poner la inteligencia emocional en las capacitaciones. Y deberíamos de empezar por los líderes, porque recordemos que el líder es el que lleva la batuta del área, de la organización, y cuando el líder está bien, el resto está bien. Es lo mismo que ocurre en casa, que es lo que tú decías. Este tipo de herramientas te sirven inclusive para tu vida cotidiana. Si yo aprendo estas técnicas de liderazgo, de inteligencia emocional, de manejo de conflictos, inclusive en mi casa las puedo aplicar. Claro. Es importante y es oportuno, considerando lo que estamos viviendo, o sea, tú te has dado cuenta que hay mucha irritabilidad en las personas después del COVID, que es normal por lo que hablábamos al comienzo, y dar esto como herramienta, les estás dando un regalo de vida, porque esta herramienta les va a ayudar a las personas no solamente a tener una mejor canalización y manejo de su trabajo, sino de su vida en general. Entonces, aprendan inteligencia emocional, aprendamos a controlar nuestras emociones. Existe un montón de coach que hablan de este tema. Yo lo enfoco en servicio al cliente porque es mi especialidad y es mi pasión además. Y yo creo que las personas que están en servicio al cliente tienen que tener manejo de sus emociones. Así es. Definitivamente la conclusión de esto es, no podemos dar de lo que no tenemos. Y si aún nos falta, pues formémonos. Como líderes busquemos herramientas para primero trabajar en nosotros mismos, qué está pasando en nuestro interior y podamos entregarle a todo nuestro equipo esas herramientas. Y ahí es donde, ahí veo yo es clave, como siempre en este tema de experiencia al cliente, de servicio al cliente, hay que trabajar de la mano de los líderes, con los líderes, para que todo esto funcione. Debemos manejarlo de arriba hacia abajo para que esto fluya como en cascada y todos Exacto. empiecen a impregnar de esto. Y cuando como líderes nuestros colaboradores empiezan a vernos que estamos gestionando mejor nuestras emociones, estamos apoyando al equipo con respecto a esto, eso inmediatamente empieza a quedar en la cultura, que es lo que hablábamos también ahora en un principio, que es eso que se vive día a día dentro de la organización. Y si yo lo que estoy entregando es un líder que es empático, como dices tú, un líder que está atento a las personas, que está atento a cómo se sienten dentro de la organización, empieza esto a generar que ellos también empiezan a preocuparse por su compañero, por su cliente. Son los que se van a Exactamente. nuestros Ahora, clientes. te digo algo, el tema de la inteligencia emocional, como tú acabas de decir, además te genera automotivación, Claro, porque no, al tú tener el control del manejo del cliente, tu mente va a estar más abierta para tomar decisiones acertadas. Entonces eso te genera automotivación y además se dan cuenta que el cliente llegue y le atienda a alguien que esté tranquilo, que sonría, que si es que hay un problema de una forma tranquila y pacífica te lo resuelva sin llevarte la contraria, sin gritarte más y te calme. Uno sale así como que, o sea, ya ni siquiera te acuerdas por qué estaba reclamando, porque la persona que te atendió es una persona tan
empática, tan amable, tan pacífica, que además te resolvió, te dio opciones, todo siempre controlado. ¿Se imaginan ustedes llegar a un lugar así? ¡Qué maravilloso! Y la persona, o sea, yo como servicio al cliente estaría contentísima de ver que todos mis clientes que pasan por mi counter salen felices. Ese es mi Exactamente. Ese es un muy buen indicador de estoy haciendo bien mi trabajo. Y como líder, ver que tus colaboradores cada vez mejor van manejando situaciones complejas o cualquier tipo de situación de una manera más adecuada, donde gestiona sus emociones, también se va a sentir muy bien de la gestión. Pero sabes que sobre todo el cliente se va a ir más feliz de lo que entró. Y ese creo que es el objetivo de esto, de la experiencia del cliente, que logramos clientes fieles todos los días que quieran volver. Yo digo, enamoremos a nuestro cliente todos los días. Exactamente. Enamorémoslos, o sea, es una relación a largo plazo. Construyamos para que esa relación sea eterna. Así es, así es. Bueno, por hoy se nos ha acabado el tiempo. Paola, gracias por haber aceptado esta invitación nuevamente. Información valiosísima la que nos has dejado hoy. Un tema que es vital para que la experiencia del cliente, el servicio al cliente se den y funcionen como debe ser. Entonces, Paola, gracias. Acá seguramente te vamos a tener nuevamente para seguir ahondando en este tema. Podamos ir profundizando. Te invito a ti, a quien nos está escuchando, a que nos dejes tus comentarios. ¿Cómo te ha parecido esto? ¿Crees que esta es una información valiosa para tu trabajo en el día a día? ¿Crees que la inteligencia emocional la utilizaríamos para con nuestros colaboradores? Porque yo sé que hay muchos líderes que ven este programa. Y también, si quieres, invita a tus colaboradores a verlo, porque seguramente les va a aportar mucho en su día a día. Bueno. Sí, muchísimas gracias, Nati, por este hermoso espacio. Y como dijo, ICSA siempre tiene las puertas abiertas para aprender, conocer y sobre todo somos apasionados por el cliente. Ese es Así es. nuestro objetivo. Y cuando hablamos de cliente interno y cliente externo. Exactamente. Entonces, bueno, te invito a que te suscribas a nuestro canal, te invito a que nos acompañes cada miércoles con un ICSA Live y te espero el próximo miércoles. Paola, gracias y gracias a ICSA, la Asociación Internacional de Servicio al Cliente, que nos brinda este espacio. Que tengan buen día. Muchas gracias. Adiós. Gracias.